El 6 de noviembre de 1860, los estadounidenses votaron en la elección más dividida de su historia. Con el voto del Partido Demócrata dividido entre dos candidatos, el candidato del Partido Republicano, Abraham Lincoln, ganó la elección con solo el 40% de los votos. Lincoln era un político ajeno al sistema que no logró ganar la elección al Senado en 1858. Los estados del sur lo veían como un radical, y 6 semanas después, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en separarse de la Unión. ¿Reaccionaron de forma exagerada los estados del sur ante la elección de Lincoln? ¿Y se podría haber evitado la guerra civil estadounidense? Esta es la historia de Abraham Lincoln y la lucha por acabar con la esclavitud en los Estados Unidos. El hombre, conocido en la historia como Abraham Lincoln, nació el 12 de febrero de 1809 en Sinking Spring Farm, una granja con una cabaña de troncos de una sola habitación cerca de Hodgenville, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Su padre era Thomas Lincoln, un carpintero y agricultor hábil que era analfabeto. Era descendiente de un aprendiz de tejedor que había emigrado de Inglaterra a Massachusetts en 1637. La madre de Abraham, Nancy Hanks, es una figura misteriosa. Posiblemente era ilegítima y provenía de una familia de modestos agricultores de Virginia. Thomas y Nancy se casaron en 1806 en el condado de Washington. La familia luego se mudó a Elizabethtown, en Kentucky. Tuvieron 3 hijos. Abraham tenía una hermana mayor llamada Sarah y un hermano menor, Thomas Jr., aunque Thomas Jr. murió en la infancia. Después de que el padre de Abraham perdió su granja en una disputa por los títulos de propiedad, los Lincoln se mudaron a Indiana en 1816, año en que Indiana se convirtió en el 19º estado de la Unión. Indiana ingresó como un estado libre, lo que significaba que la propiedad y el comercio de esclavos no estaban permitidos en el estado. A medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste entre las décadas de 1810 y 1850, la cuestión de si los nuevos estados admitidos debían ser libres o permitir la esclavitud se volvió un tema políticamente polémico. Esto resultaría ser un factor crítico en el camino hacia la guerra civil estadounidense. Como miembro de la Iglesia Bautista separada, el padre de Abraham se oponía a la esclavitud por motivos religiosos y morales. Su hijo heredó sus puntos de vista, y Abraham más tarde reflexionó que no podía recordar un momento en el que no se opusiera a la práctica de la esclavitud. La vida en Indiana fue difícil para los Lincoln, quienes vivían en un bosque remoto en el municipio de Hurricane, condado de Perry. Las dificultades que enfrentó la familia empeoraron después de la muerte de la madre de Abraham, el 5 de octubre de 1818. Su muerte se debió a la enfermedad de la leche, una forma de intoxicación causada por consumir leche producida por una vaca que se ha alimentado de raíz de serpiente blanca. Al darse cuenta de que su familia no podía seguir sola, Thomas Lincoln se casó con Sarah Sally Bush Johnston en diciembre de 1819, una viuda de Elizabethtown, con 3 hijos propios. Desde muy temprana edad, Abraham amaba leer. Esto a pesar de que para cuando tenía 15 años, solo había recibido educación de manera esporádica durante aproximadamente un año, ya que sus tareas en la granja y la ubicación remota significaban que no podía asistir a la escuela de manera regular. Sin embargo, la base educativa de Lincoln fue suficiente para que pudiera enseñarse a sí mismo, leyendo cualquier libro que pudiera encontrar. Siempre prefería actividades más intelectuales que el arduo trabajo en la granja. Esto causó fricción entre Abraham y su padre, y para finales de su adolescencia,
Lincoln estaba desesperado por dejar su hogar aislado. Así que, después de ayudar a su familia a mudarse al estado de Illinois, en 1830, partió hacia el pueblo de New Salem en julio de 1831, dejando a su familia por última vez. Nunca volvería a ver a su padre. Su hermana había muerto en 1828. El tema de la difícil relación de Abraham con su padre sigue interesando a los historiadores hasta el día de hoy. Menos de un año después de mudarse a New Salem, Abraham Lincoln, de 23 años, se postuló para la legislatura estatal, una demostración de su autoconfianza a tan corta edad. Sin embargo, su falta de conexiones políticas o de experiencia en el gobierno jugó en su contra y no logró ganar la elección. Abraham pasó los siguientes 2 años en varios tipos de empleo, incluyendo servir como capitán de milicia en la Guerra de Halcón Negro contra una tribu nativa americana local y trabajar como jefe de correos en New Salem. Siguió leyendo con avidez, mostrando un interés especial por la poesía y la gramática. 2 años después, volvió a postularse para la legislatura estatal de Illinois, y esta vez ganó en agosto de 1834. Aunque no fue un participante muy activo en su primer mandato en la legislatura, Lincoln hizo numerosos contactos políticos en la capital de Illinois, incluyendo a su futuro rival, Stephen A. Douglas. Durante este tiempo, Lincoln también se preparó para convertirse en abogado, y después de mudarse a Springfield, Illinois en abril de 1837, abrió su propio despacho jurídico. Ese mismo año en Illinois, ocurrió un acto de violencia que puso de manifiesto las crecientes tensiones que se estaban gestando bajo la superficie de la nación estadounidense. En noviembre, una turba en la ciudad de Alton asesinó a Elijah Lovejoy, el editor de un periódico abolicionista que había hecho campaña incansablemente por el fin de la esclavitud. Este brutal asesinato enfureció a la opinión pública en los estados libres del norte y presagió la violencia nacional que comenzaría en 1861. Además de seguir una carrera en derecho, la participación de Lincoln en la política de Illinois continuó creciendo. Se convirtió en el líder del partido Whig en la legislatura y desempeñó un papel en la gestión de la transición del Estado a la era de la banca libre, un periodo entre 1837 y 1863, cuando Estados Unidos no tenía un banco central. La carrera legal de Lincoln dio un salto dramático cuando le ofrecieron una sociedad con Stephen Logan, uno de los abogados más prominentes de Illinois. Bajo la tutela de Logan, Lincoln se convirtió en uno de los abogados más destacados del estado y pudo ganarse muy bien la vida. Lincoln también se comprometió con una joven llamada Mary Todd, hija de Robert Smith Todd, un acaudalado comerciante y propietario de esclavos de Kentucky. Aunque el origen familiar de ella debería haber sido un obstáculo para el abolicionista Lincoln, él quedó bastante cautivado por la belleza e inteligencia de Mary cuando se conocieron por primera vez. Se casaron el 4 de noviembre de 1842, y Mary dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Robert, el 1 de agosto de 1843. Abraham fue un esposo cariñoso y padre de 4 hijos. Después de Robert vinieron Eddie y Willie, quienes murieron en la infancia, y Thomas o Tad Lincoln, quien murió de insuficiencia cardíaca a los 18 años. La pérdida de sus hijos tuvo efectos duraderos en ambos padres. Lincoln sufría de lo que en ese entonces se llamaba melancolía, lo que ahora se reconoce como depresión clínica. Mary fue internada temporalmente en un asilo en su vida posterior por su único hijo sobreviviente, Roberto. Después de casarse, la carrera legal de Lincoln fue de éxito en éxito. Entró en una nueva sociedad en la que era el miembro principal y comenzó a aparecer frecuentemente en casos ante la Corte Suprema de Illinois.
También continuó involucrándose en la política Whig y en 1846 ganó la elección para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, representando al 7º distrito de Illinois, después de ganar por una mayoría sin precedentes en el distrito. Así, desde los comienzos más humildes, Abraham había forjado una exitosa carrera política y legal para sí mismo. Los Lincoln partieron hacia Washington, D.C., el 25 de octubre de 1847. Lincoln ingresaba al Congreso en medio de la Guerra México-estadounidense, de 1846 a 1848. El trasfondo de los problemas fue el establecimiento de la República de Texas en 1836. Esta nación, que se extendía a lo largo de la frontera tanto de Estados Unidos como de México, duró poco menos de 10 años antes de ser anexada por Estados Unidos. Las disputas fronterizas alrededor del río Bravo entre mexicanos y estadounidenses rápidamente llevaron a la guerra entre ambas naciones. No fue un enfrentamiento entre iguales, y el ejército estadounidense inició una campaña sumamente exitosa en México que terminó con el país cediendo un extenso territorio que se extendía hasta California y Oregón. El acuerdo de paz en 1848 y el inicio de la fiebre del oro en California, ese mismo año impulsaron la migración hacia el oeste a finales de la década de 1840 y durante la de 1850. Esto, a su vez, generó nuevas tensiones sobre la cuestión de si los estados recién admitidos serían estados libres o permitirían la esclavitud. En 1820, el Compromiso de Missouri había prohibido la esclavitud en todos los territorios al oeste del Mississippi y al norte del paralelo 36 grados 30 minutos. Pero con la rápida expansión hacia el oeste a partir de 1848, el Compromiso de Missouri comenzó a desmoronarse. Lincoln y la mayoría del partido Whig percibieron que Texas podría dividirse en varios estados, una medida que inclinaría el equilibrio de poder en el Congreso a favor de los estados esclavistas. Así, en sus primeras acciones al llegar a Washington, D.C., mientras la guerra con México aún continuaba, Lincoln se pronunció en contra de la guerra, denunciando lo que él llamó el belicismo del presidente demócrata James K. Polk, al entrar en un conflicto que seguramente impulsaría una mayor expansión hacia el oeste y conduciría a la creación de nuevos estados. Los mandatos en la Cámara de Representantes solo duraban 2 años en el siglo XIX, y Lincoln siempre había declarado que solo tenía la intención de cumplir un solo mandato. Cumplió su palabra, y así, en 1849, regresó a Illinois. Increíblemente, sus 2 años como miembro de la Cámara entre 1847 y 1849 fueron su única experiencia en la política nacional en Washington, D.C., antes de convertirse en presidente. Toda su experiencia restante fue a nivel político estatal en Illinois. Entre 1849 y 1854, Lincoln se dedicó totalmente a la abogacía, recorriendo los 8 circuitos judiciales durante 6 meses de cada año. Sin embargo, en 1854, Lincoln fue despertado de su letargo político por una ley aprobada por el Congreso que encendería a la nación y avivaría las llamas del divisivo tema de la esclavitud. Ese año se instituyó la Ley de Kansas-Nebraska, después de ser promovida por el rival político de larga data de Lincoln, el demócrata de Illinois, Stephen Douglas. Proponía permitir que los colonos de cualquier nuevo territorio de Estados Unidos decidieran, mediante voto popular, si se permitiría o no la esclavitud en el estado. Una propuesta que, en efecto, anularía el Compromiso de Missouri de 1820 y su disposición de que las partes más al norte del oeste estadounidense no podían convertirse en estados esclavistas. Al escuchar los detalles de la ley, Lincoln anunció a sus colegas abogados: «Esta nación no puede existir mitad esclava y mitad libre».
Una declaración que reflejaba el principio rector de los años futuros de Lincoln. Impulsado de nuevo a la vida política, Lincoln hizo campaña ferozmente contra la ley de Kansas-Nebraska en Illinois. El debate que estalló por la ley de Kansas-Nebraska de 1854 transformó el sistema de partidos estadounidense. Durante ese periodo, los demócratas surgieron como los defensores acérrimos de la esclavitud y su expansión hacia el oeste, aunque había divisiones significativas dentro del partido. Eso facilitaría la sorpresiva elección de Lincoln como presidente de la nación 6 años después. Incluso en 1854, estas divisiones eran tales que algunos exdemócratas, junto con los restos de los Whigs, participaron en la formación del nuevo Partido Republicano ese año. Los republicanos prácticamente reemplazaron a los Whigs de la noche a la mañana en el sistema de partidos de Estados Unidos. Lincoln desempeñó un papel activo en la formación de este nuevo partido antiesclavista. Pronunció un discurso en la primera convención del partido en Illinois, el 29 de mayo de 1856, donde cautivó tanto a su audiencia que, según la leyenda, todos los reporteros olvidaron escribir lo que realmente dijo. Ese noviembre, el demócrata James Buchanan fue elegido presidente. Sin embargo, el nuevo Partido Republicano obtuvo un resultado impresionante, consiguiendo 1.3 millones de votos para gran alarma de los dueños de esclavos del sur. Estas tensiones sobre la esclavitud comenzaron a llegar a un clímax en 1857 con la sorprendente intervención de la Corte Suprema en el famoso caso de Dred Scott contra Sanford. Esto involucraba a un esclavo de Missouri, Dred Scott, quien había sido llevado por su dueño a los estados libres de Illinois y Minnesota, y luego regresó al estado esclavista de Missouri, donde su amo murió. Después de eso, Scott demandó por su libertad argumentando que anteriormente había sido residente de los estados libres. El caso llegó a la Corte Suprema, donde Roger Taney, presidente de la Corte Suprema, declaró que el caso era inválido porque, como hombre negro, Scott no era ciudadano de los Estados Unidos. De hecho, la Corte fue más allá, declarando que todas las leyes del Congreso que excluían la esclavitud de los territorios del oeste eran inconstitucionales. Aunque la Corte había intentado apaciguar a los estados del sur y calmar más disturbios en el país, su decisión tuvo el efecto contrario. Esto encendió la opinión pública en los estados del norte y aceleró la tendencia hacia la guerra civil. Lincoln ahora estaba completamente reintegrado en la política y puso su mirada en las próximas elecciones de 1858. El 16 de junio de 1858, la rama de Illinois del Partido Republicano nominó a Lincoln para enfrentarse a su gran rival, el demócrata Stephen Douglas, en la carrera para convertirse en el nuevo senador por Illinois. El discurso de Lincoln al aceptar la nominación es uno de los más conocidos. Fue aquí donde declaró que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Para estar en igualdad de condiciones con su oponente más famoso, Lincoln retó a Douglas a una serie de debates públicos en 7 localidades del estado. Douglas aceptó a regañadientes. Hoy en día, los debates entre Lincoln y Douglas son considerados como unos de los debates políticos más significativos en la historia de Estados Unidos, con estos dos maestros oradores enfrentándose verbalmente entre sí en 7 eventos. Los debates atraían a audiencias tan grandes que tenían que realizarse al aire libre, con asistentes que regularmente llegaban a las decenas de miles. Durante estos enfrentamientos verbales, Douglas acusó a Lincoln y a su partido de ser abolicionistas radicales, mientras que Lincoln le hacía preguntas incómodas a Douglas, obligándolo a romper con su partido, sobre el tema de si los colonos en los nuevos estados podían elegir excluir la esclavitud de acuerdo con la ley de Kansas-Nebraska.
La afirmación de Douglas de que podían hacerlo fue popular entre el electorado de Illinois y lo ayudó a derrotar a Lincoln en la contienda por el Senado, pero lo distanció de su partido, impidiéndole llegar a ser presidente. Antes de continuar, nos gustaría agradecer a nuestro patrocinador, LingoPie, una excelente aplicación de aprendizaje que te ayuda a convertirte en un aprendiz de por vida, explorando nuevas culturas y ampliando tus horizontes a través del entretenimiento y la educación. Cuando investigamos figuras históricas de España o América Latina, a menudo nos encontramos con entrevistas, documentales y material de archivo en español. Y durante mucho tiempo pensamos que, ver suficiente contenido en español eventualmente haría que se nos quedara. No fue así. Ahí es donde entra Lingopie. Lingopie te permite aprender español y otros 12 idiomas viendo programas de televisión reales, películas y documentales. Pero esto es lo que lo hace diferente. Cada subtítulo es interactivo. Puedes hacer clic en cualquier palabra para obtener una traducción instantánea. Puedes ver tanto español como inglés al mismo tiempo con subtítulos duales. Si alguien habla demasiado rápido, puedes bajar la velocidad de la reproducción sin distorsionar el audio. Y si hay una frase que quieres recordar, se guarda automáticamente como una tarjeta didáctica para practicar después. Hay cuestionarios integrados y herramientas de pronunciación para que realmente puedas ponerte a prueba diciendo la frase en voz alta, e incluso hay cuentos cortos para fortalecer tus habilidades de escucha. Convierte el ver pasivamente en un aprendizaje activo. Pero lo que más apreciamos es que te prepara para conversaciones reales, de la manera en que la gente realmente habla. Modismos, expresiones y referencias culturales. Lo hemos estado usando para mejorar nuestro español y la diferencia es notable. La próxima vez que visitemos España, no solo sabremos cómo preguntar el nombre de alguien, entenderemos la respuesta. Si alguna vez has sentido que el aprendizaje tradicional de idiomas es aburrido o abrumador, esto es mucho más inmersivo y, francamente, más interesante. Es una forma mucho más agradable de hacerlo. Si te gustaría empezar a aprender español o explorar alguno de los otros idiomas disponibles, haz clic en el enlace de la descripción para obtener una prueba gratuita de 7 días y un descuento exclusivo. A pesar de perder finalmente la carrera por el Senado en noviembre de 1858, Lincoln obtuvo una cantidad considerable de votos para los republicanos, en lo que normalmente era un estado firmemente demócrata. Además, había adquirido una reputación nacional por su elocuente oposición a la expansión de la esclavitud. Aunque Lincoln se sintió herido por su derrota, no tenía intención de retirarse de la política. Más bien, ahora tenía la mirada puesta en la elección presidencial de 1860, para la cual el cada vez más popular Partido Republicano no tenía un líder. A finales de 1859 y principios de 1860, Lincoln tomó medidas para expandir su reputación en los antiguos estados de la costa este, publicando un libro con los debates Lincoln-Douglas, que se convirtió en un éxito de ventas. Además, en febrero de 1860, Lincoln fue invitado a hablar ante una unión republicana en Nueva York, donde pronunció un discurso que recibió elogios de los principales periódicos neoyorquinos. Después de esto, Lincoln viajó a Nueva Inglaterra, donde dio discursos y ganó aliados republicanos, lejos de su hogar en Illinois. El 16 de mayo de 1860, los delegados republicanos se reunieron en Chicago para la Convención Nacional Republicana. Allí nominaron a Lincoln como su candidato presidencial, superando no solo al senador William Seward de Nueva York, quien se convertiría en el secretario de Estado de Lincoln. Cabe destacar que Lincoln fue seleccionado porque se le consideraba el candidato más moderado, capaz de atraer a los votantes indecisos en algunos de los estados más disputados. Lincoln estaba firmemente en contra de la expansión de la esclavitud hacia los territorios del oeste. Al mismo tiempo, él estaba en contra de abolir la práctica donde ya existía, argumentando que una medida así seguramente provocaría una guerra civil o la desintegración de la Unión. Mientras tanto, en la Convención Demócrata celebrada en Charleston, Carolina del Sur, el 23 de abril,
Había graves divisiones entre los demócratas del norte, que apoyaban al más moderado senador Douglas, y los demócratas del sur, que querían un candidato más claramente a favor de la esclavitud. La convención no logró llegar a un consenso sobre un candidato, y en una convención reanudada celebrada en Baltimore, el partido se dividió. Los demócratas del norte nominaron a Douglas, mientras que los demócratas del sur apoyaron a John Breckinridge de Kentucky. Ambos hombres estarían en la boleta electoral. Con el Partido Demócrata dividido, su voto se dividiría, mientras que un cuarto candidato que representaba a la Unión Constitucional, John Bell, fragmentó aún más el panorama electoral. Bell se postulaba con una plataforma que decía que preservar la Unión debía ser la principal preocupación del próximo presidente. Es una verdad indiscutible de la elección celebrada el 6 de noviembre de 1860, que Abraham Lincoln no podría haberla ganado de no ser por las divisiones dentro de los demócratas. Entre los tres candidatos a favor de la esclavitud, tanto radicales como moderados, obtuvieron más del 60% de los votos. Lincoln, con el 39.7% de los votos, se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos. Ya había señales preocupantes sobre disturbios durante la campaña electoral, en caso de que Lincoln ganara y se convirtiera en presidente. Algunos políticos en los estados del sur habían hecho declaraciones sobre separarse de la Unión si Lincoln ganaba, pero la mayoría de los observadores asumía que esto era solo una táctica política. Sin embargo, apenas 4 días después de la elección, Carolina del Sur autorizó la creación de una convención estatal para considerar las futuras relaciones entre el Estado y la Unión. En menos de un mes, todos los estados del sur profundo habían hecho lo mismo. Lincoln creía que el sur solo amenazaba para obtener concesiones del norte. Por eso no reconoció la fuerza del sentimiento secesionista en los estados algodoneros, que creían que su derecho a practicar la esclavitud estaba gravemente amenazado por el nuevo presidente republicano. Luego, el 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur declaró que el estado se retiraría de la Unión. En enero de 1861 a Carolina del Sur se unieron Mississippi, Alabama, Florida, Georgia y Luisiana. Texas siguió en febrero. El senador Jefferson Davis se convirtió en el presidente de los nuevos Estados Confederados de América. Aunque la secesión ocurrió rápidamente, no fue únicamente debido a la elección de Lincoln. El apego del sur a la esclavitud había causado un distanciamiento creciente de los estados libres del norte durante muchas décadas, ya que la economía sureña seguía siendo agrícola, mientras que el norte se industrializaba y expandía su población urbana. Cuando este distanciamiento creciente alcanzó su punto culminante con el resultado de las elecciones de 1860, una idea que había sido discutida y debatida durante décadas entre los políticos sureños finalmente se puso en práctica. La elección de Lincoln fue el catalizador de la secesión, no la causa. Cuando Abraham Lincoln se levantó para dar su discurso inaugural, el 4 de marzo de 1861, Estados Unidos estaba en medio de la peor crisis que había experimentado hasta entonces. El presidente apeló a lo mejor de la nación diciendo: "No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Aunque la pasión haya tensado, no debe romper nuestros lazos de afecto. Las cuerdas místicas de la memoria, que se extienden desde cada campo de batalla y tumba de patriota, hasta cada corazón vivo y cada hogar en toda esta vasta tierra, aún resonarán el coro de la unión cuando vuelva a ser tocado, como seguramente lo será por los mejores ángeles de nuestra naturaleza". Con esto, instó a la reconciliación en lugar del conflicto y a la preservación de la unión. Lincoln entró a la Casa Blanca aferrándose a esta creencia por encima de todas las demás,
que la Unión debía ser salvada a toda costa. El asunto más urgente para el presidente era el de Fort Sumter, en Carolina del Sur, donde un ejército de la Unión bajo el mando del mayor Roberto Anderson había guarnecido el fuerte. Este se encontraba en medio del puerto de Charleston, rodeado en 3 lados por baterías confederadas. Lincoln no quería retirar al ejército para mantener el prestigio de la Unión. Sin embargo, tampoco podía enviar refuerzos al puerto hostil. Por otro lado, el nuevo gobierno confederado veía a la guarnición de Anderson como un ejército extranjero ocupando un fuerte dentro de su nueva nación. Así, el 12 de abril de 1861, las baterías confederadas comenzaron un bombardeo contra el fuerte Sumter. Después de 34 horas, la guarnición de Anderson se vio obligada a rendirse. Había comenzado la Guerra Civil estadounidense. La caída de Fort Sumter galvanizó el sentimiento público en los estados del norte contra lo que los periódicos del norte describían como una rebelión sureña, no la creación de un nuevo país. El 15 de abril el presidente Lincoln pidió a los estados que suministraran una milicia de 75,000 hombres. Esto fue recibido con una ola de aprobación en todo el norte, ya que el sentimiento nacionalista provocó un aumento del apoyo a la guerra contra la Confederación. Sin embargo, esta solicitud de tropas disgustó a los estados del Alto Sur, Carolina del Norte, Virginia, Tennessee y Arkansas, quienes finalmente decidieron separarse de la Unión el 17 de abril. La Confederación entonces trasladó su capital a Richmond, Virginia. Al día siguiente, Lincoln ofreció el mando de los ejércitos de la Unión al coronel de Virginia, Robert E. Lee, quien lo rechazó, diciendo que no podía levantar su espada contra su estado natal. En cambio, se convertiría en el principal comandante confederado. Con mayor confianza en su posición, Lincoln tomó nuevas medidas para preparar a la Unión para la guerra, proclamando un bloqueo de los puertos confederados el 19 de abril y expandiendo los ejércitos y la marina de la Unión. En su discurso del 4 de julio ante el Congreso, Lincoln expuso su visión del conflicto. La Confederación no era un país separado. Sus líderes eran rebeldes que debían ser derrotados y puestos de nuevo bajo el control de Washington. Mientras tanto, el clamor en el norte por un gran ataque para intentar tomar la nueva capital confederada de Richmond, en Virginia, que estaba extremadamente cerca de Washington, D.C., se volvió irresistible. Lincoln cedió ante esto, autorizando a una fuerza de 28,000 hombres a salir de Washington el 16 de julio y marchar hacia Virginia, donde la primera batalla de Bull Run, o Manassas como se le conoce en el sur, vio a las fuerzas de la Unión ser derrotadas y expulsadas del campo de batalla. No habría una victoria rápida sobre los confederados. Un conflicto prolongado se avecinaba. La derrota fue un golpe devastador para la moral de la Unión. Lincoln ordenó de inmediato al general George McClellan, un graduado de la Academia Militar de West Point, que viniera a Washington y tomara el mando del recién creado Ejército del Potomac, con la esperanza de inculcar organización y disciplina en los jóvenes voluntarios del Ejército de la Unión. McClellan transformó al grupo inexperto de entusiastas reclutas del norte en una fuerza de combate disciplinada, entrenando rigurosamente a sus tropas y vigilando de cerca su progreso y bienestar. Pero pronto surgirían problemas con su liderazgo. Mientras McClellan y otros generales de la Unión comenzaban a establecer un ejército más profesional, la atención de Lincoln estaba puesta en el Océano Atlántico. El 8 de noviembre, un buque de guerra estadounidense detuvo al vapor inglés Trent y sacó por la fuerza a 2 diplomáticos confederados. Aunque la medida fue inicialmente aplaudida por los medios del norte, Gran Bretaña se indignó por esta violación del derecho marítimo internacional.
Incluso se habló de un conflicto angloamericano por el asunto. Con extrema reticencia, Lincoln y su gabinete acordaron a finales de diciembre liberar a los prisioneros confederados para apaciguar a los británicos. Aquí había que mantener un delicado equilibrio. Esta era una época antes de la Alianza Atlántica, y cuando Gran Bretaña era la gran superpotencia mundial, no Estados Unidos. Además, el gobierno británico tenía razones económicas claras para mantener buenas relaciones con el gobierno confederado. Eran los estados del sur los que suministraban una cantidad considerable del algodón que alimentaba las fábricas textiles británicas. Para empeorar la situación de la guerra, el ejército del Potomac no logró ningún avance real ese invierno. Así, a finales de enero de 1862, Lincoln emitió la Orden General de Guerra número 1, que ordenaba a todas las fuerzas de la Unión realizar un avance general antes del 22 de febrero de 1862. Había noticias más positivas en el oeste. Tras la derrota de las fuerzas confederadas en la batalla de Mill Springs y Kentucky, el 19 de enero, el general Ulysses C. Grant capturó el fuerte Henry y el fuerte Donelson en el río Tennessee a principios de febrero. Con los confederados abandonando Kentucky y la mayor parte de Tennessee, una fuerza de la Unión entró en Nashville el 15 de febrero. Sin embargo, esta noticia positiva fue opacada por una tragedia devastadora en la casa de Lincoln. El 20 de febrero, después de enfermarse de fiebre tifoidea, el tercer hijo de Lincoln, William, murió. La muerte de su hijo afectó profundamente a Abraham, quien lloró durante días y buscó consuelo en la religión. Además, la desesperación de Lincoln no mejoró por la devastación total que sentía Mary Lincoln, quien permaneció en cama durante 3 semanas al recibir la noticia y durante meses después lloraba con solo mencionar el nombre de su hijo fallecido. Mientras tanto, el general McClellan finalmente se preparaba para mover su ejército del Potomac, insistiendo en un plan para capturar Richmond, a pesar de que Lincoln argumentaba a favor de un asalto al ejército confederado en Manassas. La administración de Lincoln estaba a estas alturas desesperada por un éxito militar, ya que, aparte de algunas pequeñas victorias en el oeste, la Unión apenas había causado daño a las fuerzas confederadas. Además, muchas naciones europeas estaban considerando reconocer a la Confederación, ya que la escasez de algodón comenzaba a causar desempleo en Europa. Lincoln necesitaba una victoria para reforzar su apoyo en casa y convencer a las naciones de Europa de que los estados confederados eran un grupo de rebeldes que pronto serían sometidos por el gobierno de la Unión. Sin embargo, la campaña de la península de McClellan para intentar tomar Richmond fue un fracaso notable. Cuando se enfrentó al genio militar del comandante confederado Robert E. Lee, quien lanzó una serie de ataques decididos para alejar a la Unión de Richmond, la campaña de McClellan flaqueó y fracasó. Mientras que públicamente Lincoln había mantenido su promesa de no interferir con la esclavitud en los estados donde ya existía, había estado recibiendo fuertes críticas de los abolicionistas por esta postura. Argumentaban que el estallido de la Guerra Civil había brindado la oportunidad de acabar por completo con la esclavitud en Estados Unidos. En realidad, Lincoln se estaba convenciendo de la necesidad de una emancipación general de los esclavos del país, tanto por razones morales como por razones políticas y económicas fríamente calculadas. Por lo tanto, en junio y julio de 1862, Lincoln comenzó a redactar en privado una orden de emancipación. Al mismo tiempo, las derrotas de McClellan en la campaña de la península, el estado casi amotinado de los oficiales del ejército, y el creciente coro de opiniones antiesclavistas en Nueva Inglaterra y otros lugares. Todo esto convenció a Lincoln de que, cito, «debemos cambiar nuestras tácticas o perderemos el juego».
En consecuencia, el 22 de julio Lincoln presentó a su gabinete el primer borrador de lo que se convertiría en uno de los documentos más reconocidos en la historia de los Estados Unidos, la Proclamación de Emancipación. Este documento con el tiempo otorgaría la libertad a todos los esclavos dentro de los estados que aún mantenían la esclavitud. Aunque en gran parte fue aprobado por su gabinete, Lincoln siguió el consejo del senador William Seward, su secretario de Estado, quien argumentó que emitir esta proclamación después de la serie de derrotas militares de la Unión parecería un acto desesperado de un gobierno débil. Por lo tanto, Lincoln dejó la proclamación a un lado, diciéndoles a sus asesores que sería emitida en el momento adecuado durante la guerra. Sin embargo, una victoria seguía siendo frustrantemente esquiva. Para ese momento, Lincoln había llegado a la conclusión de que McClellan nunca atacaría al enemigo de manera integral. Eso era necesario, ya que su inmenso ejército seguía estando estacionario y las solicitudes de refuerzos continuaban. Por lo tanto, le informó al general Halleck, quien tenía el mando general de los ejércitos de la Unión, que podía mantener o destituir a McClellan como quisiera. Mientras tanto, debido a su falta de confianza en el ejército del Potomac, Lincoln organizó una segunda fuerza de la Unión bajo el mando del general John Pope, quien avanzó contra el ejército de Virginia del Norte de Roberto Meade Lee en agosto de 1862. En la segunda batalla de Bull Run, el 28 y 29 de agosto, las fuerzas confederadas obtuvieron otra victoria, expulsando finalmente a las fuerzas de la Unión del Este de Virginia. Como solía hacer a lo largo de su vida, Lincoln cayó en un estado de depresión o melancolía. Su plan para derrotar al ejército del general Lee y capturar Richmond había fracasado por completo, y con la derrota de Pope, aún no podía emitir su proclamación de emancipación. Además, Lee no se detuvo después de su gran victoria. En cambio, lanzó una invasión a Maryland, enviando una ola de miedo por todo el norte. Mientras el ejército del general Lee avanzaba, Lincoln consideró seriamente desechar su propuesta de proclamación de emancipación, creyendo que la Unión ahora debía luchar una guerra defensiva con una política defensiva sobre la esclavitud. Fue alentado en estos pensamientos por los moderados del Congreso, pero el presidente decidió confiar el asunto a la providencia, diciéndole a su gabinete que, cito, si Dios nos daba la victoria en la batalla que se avecinaba, lo consideraría una señal de la voluntad divina y avanzaría en la causa de la emancipación. Esta señal llegó el 17 de septiembre en la batalla de Antietam, cuando las fuerzas de McClellan se enfrentaron al ejército de Lee en el día más sangriento de toda la guerra. Y aunque no fue la victoria aplastante que Lincoln había esperado, la invasión fue detenida y Lee se vio obligado a retirarse de nuevo a Virginia. El 22 de septiembre, cuando Lincoln y su gabinete acordaron oficialmente publicar la Proclamación de Emancipación, lejos de denunciar la inmoralidad y el mal de la esclavitud, este documento presentó hábilmente la acción del presidente como simplemente una necesidad militar para asegurar la preservación de la Unión. Sin embargo, cualquiera que fuera el motivo o la redacción de la proclamación, la última línea declaraba que el 1 de enero de 1863, todas las personas mantenidas como esclavas en cualquier estado en rebelión contra los Estados Unidos serían para siempre libres. Mientras los abolicionistas estaban jubilosos alabando la proclamación y al presidente, el decreto recibió en su mayoría una recepción hostil. Los confederados del sur y los unionistas por igual denunciaron la medida, al igual que los demócratas del norte. Demócratas y republicanos moderados creían que las acciones de Lincoln socavarían la lealtad de los estados fronterizos que se habían mantenido fieles a la Unión. Para empeorar los problemas de Lincoln, McClellan una vez más se demoró, sin perseguir al ejército herido de Lee y permitiendo que regresara sin obstáculos al otro lado del Potomac.
Cuando finalmente comenzó su persecución, el ejército avanzó a paso de tortuga, tardando 9 días en cruzar el río Potomac. Con esto, el presidente llegó al límite de su paciencia con el general, y el 5 de noviembre, McClellan fue relevado de su mando y reemplazado por el general Ambrose Burnside, un graduado de West Point de 38 años. Sin embargo, Burnside no confiaba en su propia capacidad para comandar un ejército tan grande, y estas dudas sobre sí mismo pronto se vieron justificadas cuando el ejército de la Unión se precipitó al desastre en Fredericksburg el 11 de diciembre, lanzando un asalto frontal contra posiciones confederadas fuertemente fortificadas y sufriendo 13,000 bajas. Lincoln, consciente de que el enorme fracaso de Burnside había provocado una pérdida de confianza en el gobierno por parte de los oficiales y las tropas, lo relevó de su mando. El 25 de enero de 1863, lo reemplazó con el general José Hooker, apodado Fighting Joe, por su enérgico estilo de liderazgo en el campo de batalla. En medio de las continuas dificultades militares que Lincoln enfrentaba en ese momento, llegó un día que quizás fue el más significativo de su presidencia y que sería recordado por la posteridad. El día de Año Nuevo de 1863, el presidente firmó la Proclamación de Emancipación, convirtiéndola en ley. Aunque Lincoln había sido acosado por la duda, desde la concepción del decreto en el verano de 1862, él anunció que, cito, «Nunca en mi vida me sentí más seguro de estar haciendo lo correcto que al firmar este documento». La proclamación final, además de declarar libres a los esclavos de los estados del sur, anunció que los antiguos esclavos serían aceptados en las Fuerzas Armadas de la Unión. Así, por primera vez en la historia del ejército estadounidense, se formaron regimientos de soldados negros, con Abraham Lincoln animando activamente el reclutamiento de soldados afroamericanos, creyendo que serían el arma decisiva de la Unión contra la Confederación. Sin embargo, también hubo contratiempos. Aunque Joe Hooker, conocido como el luchador, rápidamente le dio vida al ejército del Potomac con un audaz plan para atacar la retaguardia confederada, fue derrotado en Chancellorsville a principios de mayo de 1863. Esto se debió al genio militar de los comandantes confederados Lee y Stonewall Jackson. Impulsado por la aparente invencibilidad del ejército de Virginia del Norte, Lee lanzó una segunda invasión al norte. Esta vez, el presidente estaba angustiado. «Dios mío», exclamó después de recibir la noticia de la derrota en Chancellorsville. «¿Qué dirá el país?». Lincoln y su administración empezaron a recibir críticas intensas del Congreso y en los periódicos. También había fuertes divisiones dentro del gabinete de Lincoln, y la imagen que pintaban los medios era la de una administración plagada de división y discordia. Este enojo hacia la administración se intensificó con la aprobación de una ley de conscripción en marzo de 1863 haciendo que todos los hombres aptos entre las edades de 20 y 45 años estuvieran sujetos a un llamado al servicio nacional, lo cual muchos denunciaron como tiránico. Las tensiones estallaron en los violentos disturbios por el reclutamiento de julio de 1863 en la ciudad de Nueva York, donde la ira hacia la ley de conscripción y la administración en general llevó a 4 días de protestas sangrientas. Para recuperar la confianza y el apoyo del público, el 12 de junio Lincoln publicó una carta dirigida al pueblo de los estados del norte. En esta defendió la restricción de libertades por parte de la administración como algo necesario para el objetivo mayor de preservar la Unión. Como esta carta recibió una aprobación generalizada de los políticos y la prensa, la inmensa presión sobre su administración disminuyó ligeramente. Así que, al retirar a Hooker del mando, Lincoln pudo ignorar las peticiones para reinstalar a McClellan y en su lugar reemplazó al combativo Joe, cuya constante negativa a obedecer órdenes había enfurecido al presidente,
con el experimentado George Meade. Cuando junio dio paso a julio de 1863, el destino de los Estados Unidos pendía de un hilo. El ejército del Potomac y el ejército de Virginia del Norte se acercaban a la batalla más sangrienta de la historia estadounidense, cerca de un pequeño pueblo en el sur de Pensilvania. Mientras tanto, en el oeste, el general Grant había ganado una serie de enfrentamientos a lo largo del río Mississippi y tenía a un ejército confederado bajo sitio en la ciudad estratégicamente importante de Vicksburg. Fue en este momento cuando el peso de la guerra comenzó a recaer fuertemente sobre Lincoln, con su salud deteriorándose debido a su ansiedad. El 4 de julio, exactamente 87 años después de la firma de la Declaración de Independencia, Lincoln recibió la noticia que había esperado durante tanto tiempo: que la Unión había derrotado al ejército de Lee en la batalla de Gettysburg y los confederados se estaban retirando. Solo 3 días después, llegó un informe a la Casa Blanca anunciando la caída de Vicksburg, con la Unión capturando a un ejército rebelde de 30,000 hombres y tomando el control del río Mississippi. Lincoln estaba jubiloso, pero esto pronto se convirtió en furia cuando el ejército de Meade no logró perseguir y destruir a las fuerzas destrozadas de Lee, sobre lo cual declaró: «Nuestro ejército tenía la guerra en la palma de la mano, y no quiso cerrar el puño». Aunque más tarde elogiaría a Meade por su gran victoria, Lincoln sentía que otra oportunidad para terminar la guerra se había escapado de las manos de la Unión. Durante el verano de 1863, Lincoln comenzó a sentir la necesidad de explicar a sus compatriotas el significado más profundo de la guerra, y cuál era la causa por la que los hombres realmente luchaban y morían, ya que después de Vicksburg y Gettysburg, parecía que el final del conflicto estaba a la vista. Su oportunidad llegó el 19 de noviembre cuando el presidente dio un discurso en la dedicación de un cementerio en el sitio de la batalla de Gettysburg. El discurso que el presidente pronunció ese día es recordado como quizás el discurso más famoso en la historia de Estados Unidos. En solo 272 palabras, Lincoln evocó el pasado, el presente y el futuro de la nación, ampliando el significado de la guerra, pasando del mantenimiento de la Unión al cumplimiento de los principios consagrados en la Declaración de Independencia. Lincoln comenzó su discurso recordando a su audiencia que 87 años antes, nuestros padres dieron vida en este continente a una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Además, afirmó que los soldados que cayeron no debieron hacerlo innecesariamente y que era deber de todos asegurarse de que así fuera. Concluyó con palabras que han resonado a través del tiempo: que esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. A finales de 1863, el presidente y el Congreso empezaron a considerar planes sobre los términos en los que los estados del sur se les permitiría reincorporarse a la Unión. Había fuertes divisiones entre los radicales y los moderados. Los primeros exigían una reorganización drástica de la vida social y económica del sur para asegurar la igualdad completa ante la ley para los afroamericanos. Lincoln logró satisfacer a ambos con sus planes, proponiendo mantener la integridad territorial y las estructuras legales del sur, mientras utilizaba la emancipación total como requisito para reintegrarse a la Unión. Su notable destreza política le permitió complacer a ambas facciones del Partido Republicano y al público del norte en general. El 8 de marzo de 1864, frustrado por la lentitud de Meade e impresionado por los éxitos de los ejércitos de la Unión en el oeste, Lincoln otorgó a Ulysses S. Grant el rango de teniente general
y le ordenó tomar el mando general de los ejércitos de la Unión. Grant era sumamente popular en el norte, y su nombramiento también trajo beneficios políticos, ya que Lincoln, con esta promoción, eliminó a un posible rival en la próxima contienda presidencial. En Grant, Lincoln por fin había encontrado a un comandante directo y pragmático, a quien le agradaba y en quien confiaba. Grant desarrolló una estrategia de ataques masivos simultáneos contra el corazón de la Confederación, lo que representó un cambio radical respecto a las maniobras lentas de los anteriores generales de la Unión. Mientras el ejército del Potomac de Grant comenzaba a avanzar contra las fuerzas de Lee, el 4 de mayo, el general William Tecumseh Sherman lanzaba su campaña en el oeste para capturar Atlanta. Y así, con Grant lanzando su ejército contra los confederados y perdiendo 32,000 hombres en 2 semanas, con la aprobación de Lincoln, el general continuó presionando al ejército de Lee a pesar de las considerables bajas. Mientras tanto, del 7 al 8 de junio de 1864, la Convención Republicana se reunió en Baltimore y nominó a Lincoln como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre. La decisión y la ausencia de un competidor serio fue casi unánime. Y la convención también, por sugerencia de Lincoln, declaró su apoyo a la creación de una enmienda constitucional para abolir la esclavitud en toda la nación. A pesar de este éxito, el verano de 1864 fue sumamente difícil para el presidente, ya que las campañas de la Unión en todas partes se estaban estancando y las bajas aumentaban rápidamente. Con Lincoln incapaz de quitarse un profundo sentimiento de responsabilidad por el derramamiento de sangre, y mientras el sangriento conflicto se prolongaba sin un final a la vista, las perspectivas de reelección de Lincoln parecían sombrías. De hecho, a finales de agosto, el presidente estaba convencido de que su derrota era inminente. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando el Partido Demócrata del Norte nominó al general McClellan como su candidato presidencial en los últimos días de agosto, con una plataforma dedicada a terminar la guerra. Pero la opinión pública veía esta plataforma como una rendición en el último momento y una traición a la causa de la Unión. Las perspectivas de Lincoln mejoraron aún más el 4 de septiembre, cuando llegó a Washington la noticia de que el general Sherman había capturado el vital bastión confederado de Atlanta 2 días antes. En consecuencia, el 8 de noviembre, Lincoln fue reelegido con una abrumadora mayoría de los votos del colegio electoral. Con McClellan ganando solo 3 estados, el resultado fue aclamado como una gran victoria para la Unión y para el abolicionismo. Con el éxito de Lincoln, los políticos confederados se dieron cuenta de que la rebelión sureña enfrentaba una derrota segura. Esta sensación se intensificó cuando Sherman emprendió una devastadora marcha por Georgia, capturando la ciudad de Savannah el 21 de diciembre. Aunque el Congreso había sido un bastión de oposición contra Lincoln durante su primer mandato, su triunfante reelección y las continuas victorias de la Unión significaron que Lincoln pudo cooperar mejor con la rama legislativa. Y en este espíritu, Lincoln instó al Congreso a aprobar la 13ª enmienda a la Constitución, prohibiendo la esclavitud en toda la nación. El presidente intentó personalmente convencer a los políticos indecisos y, el 31 de enero de 1865, la Cámara aprobó la enmienda y la sometió a los estados para su ratificación. Lincoln celebró esta enmienda como la cura para la causa raíz de la guerra civil, consciente del hecho de que si los estados del sur se reincorporaban a la Unión antes de la ratificación de la enmienda, complicaría las cosas. Con el deseo de paz creciendo en ambos bandos a principios de 1865, el presidente confederado, Jefferson Davis, envió a 3 comisionados de paz a Virginia para sostener una conferencia con Lincoln y Seward. Lincoln asistió y dejó en claro que la paz no podría lograrse sin la restauración de la Unión,
y la aceptación de la 13ª enmienda. Aunque ofreció un pago de indemnización a los dueños de esclavos del sur, el presidente confederado rechazó rotundamente estos términos. Así, la guerra continuó con furia. Las fuerzas confederadas estaban ahora al borde del colapso, mientras Sherman marchaba hacia el norte a través de las Carolinas y Grant derrotaba a Lee en la batalla de Five Forks. Luego, el 3 de abril, las fuerzas de la Unión capturaron la capital confederada de Richmond. Lincoln visitó la ciudad al día siguiente, donde fue recibido por multitudes de afroamericanos liberados que aclamaban al gran emancipador. Lincoln regresó a Washington el 9 de abril. Al día siguiente, recibió la noticia de que el general Lee se había rendido ante Grant en Appomattox, y el posterior disparo de 500 cañones dio la noticia a la capital jubilosa, mientras la gente celebraba el fin de la guerra más destructiva en la historia de Estados Unidos. Poco después, el 11 de abril, Lincoln pronunció lo que sería su último discurso público, detallando desde la Casa Blanca sus planes para la reconstrucción de la nación, anunciando propuestas moderadas para restaurar la Unión y erradicar la esclavitud, y ofreciendo una amnistía a quienes resistían la autoridad nacional. También expuso planes para permitir la readmisión de políticos de los estados que se habían separado en la legislatura nacional. Lincoln afirmó que el derecho de los hombres afroamericanos a votar debía establecerse y protegerse, y muchos creen que, si Lincoln hubiera supervisado el proceso de reconstrucción, los derechos de los afroamericanos del sur no habrían sido violados de la manera en que lo fueron en los años siguientes, cuando comenzó la segregación. Sin embargo, el presidente nunca pudo dirigir la reconciliación del país, al que había hecho tanto por salvar. La noche del 14 de abril, mientras asistía a una obra de teatro en el Teatro Ford en Washington, Lincoln fue asesinado por un actor de Maryland y simpatizante confederado llamado John Wilkes Booth. La bala que disparó entró por la parte trasera de la cabeza del presidente Lincoln, y después de muchas horas de inconsciencia, el 16º presidente de los Estados Unidos murió a las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865. Edwin Stanton, el secretario de guerra de Lincoln, quien estaba junto al presidente en el momento de su muerte, se quitó el sombrero. Ahora, anunció Stanton, pertenece a la posteridad. Abraham Lincoln es ampliamente considerado como uno de los más grandes presidentes en la historia de los Estados Unidos, junto a figuras como George Washington y Franklin Delano. Roosevelt, al asumir el cargo, enfrentó la crisis más importante en la historia de la nación, y murió habiendo salvado la Unión, abolido la esclavitud e inspirado al país. Además de esto, legó a la posteridad palabras que han resonado a través de los siglos. Lincoln dirigió a los Estados Unidos con propósito y visión, pero también fue flexible y dinámico, siempre trabajando dentro de los medios políticos aceptables para lograr los objetivos que más le importaban. Sin embargo, ha habido críticas sobre el inmenso poder que se acumuló en el poder ejecutivo durante la Guerra Civil estadounidense, así como sobre la suspensión de las libertades públicas durante el conflicto a petición de Lincoln. Además, a veces se critica a Lincoln por la manera en que se llevó a cabo la guerra y por mantener a generales ineficaces. Sin embargo, Lincoln es visto hoy en día por la mayoría de las personas como el gran emancipador, quien guió a Estados Unidos a través de su crisis más terrible. Todo mientras recordaba a la nación, y de hecho a las futuras generaciones, por qué estaban luchando y los ideales sobre los que se fundó Estados Unidos. De hecho, Abraham Lincoln, al igual que los soldados a quienes conmemoró tan memorablemente en Gettysburg en 1863, dio su vida para que la nación pudiera vivir. ¿Qué opinas de Abraham Lincoln?
¿Era él un político y orador hábil que utilizó la esclavitud como una herramienta de maniobra política? ¿O era un idealista, ante todo, un gigante en mente, estatura y visión, que cambió la historia de Estados Unidos? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.